Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, que tengan muchas ganas de compartir con nosotros este espacio. Hoy vamos a tener una nota muy especial porque vamos a hablar de tanatoturismo, vamos a hablar del cementerio San Juan Bautista y en realidad vamos a establecer una línea de tiempo acerca de lo que ha sido la historia funeraria en Corrientes y lo que ha significado los rituales y la conformación de los cementerios que hemos tenido en la ciudad y por qué hoy contamos con patrimonios arquitectónicos de muchísimo valor y que está bueno conocer, porque de esta manera también conocemos la historia de nuestra ciudad. Vamos a estar dialogando con el miembro de número de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Estoy hablando del señor Alexis Dabat, nos va a venir a visitar, así que va a ser un programa imperdible. Comenzamos como cada lunes, ¿les parece? Vamos a la semilla de la semana y ya iniciamos. ¿Qué tal, amigos de la Semilla de la Semana? Estamos en Aveiro, en Portugal. Aquí a mis espaldas hay unas casas de pescadores antiguas que las han pintado y ahora son un reclamo turístico. Es que el buen gusto cambia todo. En la comida el buen gusto en la bebida, el buen gusto en el adornar una casa, etc. Tener buen gusto sería lo que quería hablarles hoy. También tener buen gusto a la hora de pensar, a la hora de decidir, a la hora de hablar, a la hora de escoger las palabras, no solo en lo físico y en lo material, sino también en cuidar nuestra mente para tener en ella buen gusto. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus gestos? ¿Cuál es tu educación? ¿Tienes buen gusto? Piénsalo durante estos 7 días. Hasta la próxima semana, paz y alegría. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que le hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección,
más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800 7777 363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350 a 200 metros del acceso al Águila. O llamanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Estamos muy próximos al Día de los Fieles Difuntos, un día donde por lo general el cementerio de la ciudad de Corrientes toma un color especial con muchísima gente que concurre a él mismo. Hace tiempo atrás, nosotros en una de las primeras entrevistas que logramos con Alexis Dabat, miembro del número de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, anticipamos que se está planteando un circuito de tanatoturismo. Vamos a hablar con él para seguir desarrollando este tema, ¿les parece? Alexis Dabat, bienvenido al programa, un placer tenerte aquí. Hola Miriam, ¿cómo estás? Ya hice una costumbre de venir todos los meses. A mí me gusta, me encanta. Y me encanta. Bien. Estoy feliz acá. Aparte Susana me trae el cafecito, todo. ¿Viste que te atendemos bien? Sí, totalmente, me Susana atienden muy bien. Alexis, hablar de tanatoturismo es un concepto nuevo dentro de nuestra estructura turística aquí en la ciudad, pero es algo que se viene haciendo en otras capitales del mundo. Sí, absolutamente. Nosotros estamos pensando y diseñando un circuito que se va a implementar en poco tiempo. Va a ser la primera vez que la ciudad va a tener un circuito de tanatoturismo, una explotación, un desarrollo turístico del cementerio. Sí estamos trabajando con un equipo muy importante del municipio, en el que intervienen diferentes áreas municipales, la Secretaría de Desarrollo Urbano a través de la Dirección General de Conservación de Patrimonio, que está a cargo de la Dirección de Obra. Ahí está la arquitecta Eleonora Luque al frente de la obra. Un trabajo muy importante de puesta en valor del cementerio, especialmente el primer patio, lo que está protegido por ordenanza como patrimonio de la ciudad. Perfecto. Que es el primer patio, la manzana A y B del primer patio del cementerio, que es donde está concentrado, podríamos decir, lo más valioso del patrimonio del cementerio en cuanto a arquitectura, en cuanto a escultura, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la arquitectura funeraria, ¿no es cierto? Hay un equipo, te decía,
Secretaría de Desarrollo Urbano. La coordinación del equipo está a cargo del secretario de Hacienda del municipio, que es el contador Guillermo Corrales. Y participamos de este equipo para el desarrollo turístico, el subsecretario de Turismo de la ciudad, que es el doctor Juan Pedro Picasso, y yo, por parte de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes. Buenísimo. Hemos conformado un equipo técnico para desarrollar este proyecto integral que tiene obra civil y que tiene obras de restauración, trabajo de restauración, y también el desarrollo del circuito turístico, que es lo que está a cargo nuestro. Así que estamos trabajando, afortunadamente estamos ya en un avance de obra importante, se están colocando los atriles, se está haciendo la cartelería, la señalización. Bien. De toda como de todo este primer patio. Se diseñó un circuito que contiene 25 bóvedas y panteones. Sí. De valor patrimonial, de valor arquitectónico, pero que además tienen un gran valor histórico por las personas que están enterradas ahí. Hacia ahí va mi próxima pregunta, ¿no? Los panteones familiares en otra época era de una fineza y de un valor monetario también, porque Así era es. la continuidad. ¿Qué significaba para la sociedad correntina la pertenencia o tener dentro de sus pertenencias un panteón? Bueno, esto tiene que ver con los usos y costumbres de la sociedad, cómo fueron cambiando, ¿no es cierto? Desde la sociedad decimonónica hasta nuestros días, han habido distintos usos y costumbres referidos o vinculados al rito funerario, a los ritos funerarios. Entonces, para las familias del siglo XIX era fundamental y podríamos decir prácticamente la primera mitad del siglo XX, casi podríamos decir, era todo un concepto de estatus dentro de el patrimonio de la familia, el tener un panteón o una bóveda en el primer patio del cementerio. De manera que se invertía. Era un símbolo de estirpe. Era un símbolo de estirpe, era un símbolo del linaje de la familia y de la importancia social, del prestigio social de la familia, el tener un panteón en el cementerio. Esto no solamente para nosotros, sino también viene de una costumbre muy española, podríamos decir así, porque también es en Buenos Aires, esa es la costumbre en la Recoleta, ¿no es cierto? Las familias más prestigiosas de la sociedad porteña tienen valiosísimos patrimonios en el cementerio de la Recoleta. Nosotros podemos decir que el cementerio se fue conformando a partir de 1874, que es cuando se fundó el cementerio San Juan Bautista. Es el tercer cementerio público de la ciudad, y que fue tomando cuerpo. Desde ese primer patio, el cementerio tiene 14 manzanas. Esas primeras manzanas fueron las primeras en construirse cuando se construye el pórtico y la capilla, es decir, la primera era como fundación o el primer núcleo. El primer núcleo del cementerio, que después se va expandiendo. Hoy son 14 manzanas. El nacimiento, podríamos decir, del cementerio San Juan Bautista se produce a raíz de la clausura del cementerio de la Cruz, que fue el primer cementerio general. Primero hagamos una revisión de la historia, vayámonos al origen de la costumbre, ¿no es cierto? Si trazamos una línea de la historia, como siempre te digo, y nos movemos en esa línea del tiempo, podemos decir que la costumbre colonial, digamos, los cementerios de la época hispánica, estaban concentrados en los cementerios conventuales. Es decir, la primera costumbre, que podría decirse colonial, era el cementerio que pertenecía a las iglesias. Era como tener una idea de santidad de la tierra o algo por el estilo, Sí, por ¿no? supuesto, en Campo Santo. Campo Santo. Pero en realidad
tiene que ver con el concepto que tenían en la colonia del prestigio social. Es decir, aquellas personas destacadas de la comunidad que se distinguían por una función pública, por una función social y que cumplieron un rol destacado en su vida, tenían el privilegio de ser enterradas dentro de las iglesias, o en las galerías de los templos. Por eso que en muchas iglesias, por ejemplo la de Santa Ana, existen, y en muchas iglesias de nuestro interior provincial vemos lápidas en dentro, los pisos. Exactamente, porque la costumbre era que cuanto más prestigio social se tenía, cuando más destacada era la persona que fallecía, se lo sepultaba más cerca del altar mayor. Frente al altar mayor o frente a alguna de las capillas laterales. Eran los lugares de privilegio que tenían, ¿no? Los gobernadores generalmente se enterraban frente al altar mayor. Bien. Entonces, o aquellas personas que habían sido militares destacados o funcionarios destacados del cabildo o de las instituciones coloniales, tenían ese lugar de privilegio. Algunas familias principales adquirían ya con tiempo el lugar porque donaban los altares laterales de las iglesias, por lo tanto, frente al altar lateral iban a estar sus deudos o ellos mismos, ¿no es cierto? Eran las costumbres muy propias de la colonia. Esa es una costumbre muy colonial, muy de la época hispánica, ¿no? Cada una de las iglesias tenía su cementerio. Y lo principal, podríamos decir que el más antiguo que podemos registrar era el cementerio que estaba en torno a la ermita de San Juan Bautista, que hoy sería bajo las losas de la iglesia de la Merced. ¿No es cierto? Esa ermita de San Juan Bautista, que fue la del primer patrono de la ciudad, el patrono tradicional de la ciudad, estaba en torno a ella, había un cementerio que fue el de los primeros vecinos de la ciudad. Perfecto. Las primeras personas destacadas de la ciudad se enterraron ahí. Después la iglesia matriz tenía también un cementerio. En el cementerio de la iglesia matriz se dice que era el del clero regular, es decir, que los sacerdotes se enterraban en el cementerio de la iglesia matriz. Bien. Después, el convento de la Merced y el convento de los dominicos, como el convento de San Francisco, todos tenían su cementerio conventual, que era para los miembros de la orden. Dentro de la iglesia de San Francisco vas a ver que hasta ahora se ven algunas lápidas que están conservadas, algunas muy importantes, como la de Fray Luciano Chapo, que dice: estoy esperando al Señor. Nada más que eso, era su lápida. Esas todavía se pueden ver en la iglesia, inclusive en la catedral, todavía se pueden ver algunas lápidas de aquellas costumbres muy coloniales del enterramiento en las iglesias. Ahora, en cercanías de la iglesia de la Cruz, en la época de la fiebre amarilla, ¿puede ser? A ver si estoy bien orientada. Sí, el cementerio, si seguimos en la línea del tiempo, en 1821, ya estamos en el siglo XIX, en 1821 se oficializan, a través de una ley, se oficializan los cementerios conventuales. Bien. A partir de 1821. Al poco tiempo, en 1826, el 6 de enero de 1826, el gobernador Ferré dicta una ley en la cual se prohíbe el enterramiento en las iglesias. Se prohíbe el enterramiento en las iglesias por cuestiones de sanidad, dice, de decencia y de ordenamiento público. Al año siguiente, el 15 de septiembre de 1827, al año siguiente, Ferré crea el primer cementerio general, así se llamó, cementerio general público de la Santísima Cruz.
el cementerio de la Cruz, que está junto a la iglesia de la Cruz en el mismo predio. Ahora te hago un punto, porque esas grandes decisiones siempre tienen un hecho que las desencadena. Exactamente. Y era una cuestión de salubridad pública. ¿Por qué? Porque al enterrarse los cuerpos en las iglesias, estos contaminaban las napas de agua. Ahí está. Y en ese momento las familias debían tomar el agua de los aljibes, es decir, tomaban agua de las napas. Entonces había que encontrar una solución a esto, porque las iglesias estaban en el centro de la ciudad, por lo tanto se contaminaba las napas del centro de la ciudad y se contaminaba el agua para el consumo público. Exacto. Entonces, por una cuestión de salubridad pública, Ferré decide trasladar el cementerio al Solar de la Cruz. Desde 1808 ya existía la iglesia de la Cruz de los Milagros. No te olvides que la Cruz de los Milagros estuvo originalmente en una ermita, recordás, en Punta Arasatí hasta 1730. 10 de marzo de 1730 se traslada la cruz al solar de hoy, que hoy conocemos de la iglesia de la Cruz. Sí. Allí se construyó una ermita originaria, pero en 1808 ya existe una iglesia. En torno a esa iglesia que ya existía de la Cruz, donde se conservaba el madero de la Cruz, es donde se delimita el primer cementerio general público de la Cruz. Perfecto. En ese solar, en esa manzana, digamos, ¿no es cierto? Esto es a partir de 1827. De todas maneras, dice la historia, que esa ley de Ferré de prohibición de 1826 fue muchas veces derogada, muchas veces dejada de lado, muchas veces no cumplida, cuando se trataba de personas principales de la ciudad. Había que hacer excepciones, digamos. Excepciones, exactamente, se hacían excepciones y el mismo cabildo, por excepción, o las cámaras, por excepción, permitían que las personas de mayor prestigio sigan siendo enterradas en las iglesias, porque había una cuestión de importancia social y de tradición que hacía que los gobernadores se tenían que enterrar en algún lugar importante, entonces iban a la iglesia, o como las familias que tenían funcionarios principales iban ahí. Esto hizo que se viole la ley durante mucho tiempo igual, ¿no? Pero a partir de 1831 se dice que el cementerio de la Cruz, que había sido creado en 1827, ya estaba ordenado. Empezó a sepultarse ahí el pueblo fiel, podríamos decir así, porque eso era un camposanto, ¿no es cierto? Estaba en el solar de la iglesia. Esto se extiende hasta 1870. ¿Dónde estamos, para ubicar a la gente, estamos hablando de donde hoy actualmente está la plaza? No. ¿Dónde? El predio que está en torno a la iglesia de la Cruz. Estamos hablando del solar de la Cruz. Bien. Toda esa manzana que rodea la iglesia de la Cruz. Todo eso era el cementerio. Que hoy tiene un parquizado. Claro, hoy se conserva como un parquizado porque es solar histórico nacional. Perfecto. Y justamente porque ha sido un cementerio no se puede construir. No se puede construir ahí. Perfecto. Hacia 1870 finaliza la guerra de la Triple Alianza y se comienza a detectar una epidemia de fiebre amarilla. Esto era producto de la pobreza, de la miseria, del hambre, la hambruna, que afectó al Paraguay. El Paraguay quedó sumido en una profunda pobreza después de la guerra y de la pobreza afloraron enfermedades. Bien. Esta epidemia de la fiebre amarilla llega a Corrientes a través de un comerciante, un señor de apellido Amadei, Patricio Amadei, que está detectado. Está detectado, sí, porque fue el primero que murió de fiebre amarilla. Está datado. Este señor Amadei, que era un comerciante, viajó a Asunción y contrajo la enfermedad en Asunción. Cuando volvió, murió de fiebre amarilla en Corrientes y fue el primero en el que se detecta la enfermedad. De ahí se produce la viralización de la enfermedad y llega un momento en el que el 10% de la población
en 1871 fallece a partir de la epidemia de fiebre amarilla. El 10% de la población. Acá nos encontramos frente a una situación que el gobierno tiene que tomar intervención porque el viejo cementerio de la Cruz ya no da abasto, está totalmente colapsado ante la cantidad de personas que había que inhumar diariamente. Había días que morían 5, 10, 15, hasta 20 personas por día morían. Esto producía un colapso para el cementerio y para todo el sistema de salud pública, ¿no es cierto? Entonces se determina en 1871 la creación de otro cementerio, el cementerio de San José de la Limita. Ese lugar era un cementerio que tenía muy pocas manzanas, no más de 2 manzanas, pero que fue como un cementerio alternativo. Fue una solución a el colapso del cementerio de la Cruz. Se clausura el cementerio de la Cruz en 1871 y se habilita el de San José de la Limita. Ese cementerio dura muy poco tiempo y es para completar, podría decirse, el final de la epidemia. Cuando la epidemia se disipa, pasa el verano, porque también era el verano lo que producía, cuando empieza el frío, los fríos del invierno, se disipa la epidemia, y entonces se decide la organización de un nuevo cementerio público. Para esto aparece un lugar ideal, que es el lugar donde hoy está emplazado el cementerio San Juan Bautista, a extramuros de la ciudad, y que eran tierras, todos esos terrenos eran propiedad de la familia Durán. José María Durán es el donante de los terrenos para la concreción del primer cementerio. Posteriormente, el gobierno expropia otros terrenos también a la familia Durán. La familia Durán es una familia muy antigua, importante, una familia prestigiosa para la sociedad correntina de aquellos tiempos. Ellos habían construido, la familia Durán había construido para la flota de Guillermo Brown una embarcación que se llamó la Sumaca Itatí, que participó de las batallas junto con la flota de Guillermo Brown. Bueno, esta familia, eso es una como un dato, nota de color, digamos, ¿no? De la importancia que tenían los Durán en aquel tiempo, ¿no? Tenían astilleros. Ellos tenían astilleros y habían construido la Sumaca Itatí, que había sido una nave insignia de esa, digamos, la flota de Brown. Ellos donaron la primera parte del cementerio y después el gobierno expropia otros terrenos también de la familia Durán para concretar esa primera organización del cementerio, que dura administrativamente, se sancionan leyes, se delimita la organización del cementerio hasta 1874, cuando se habilita formalmente el cementerio. 1874 es cuando se habilita formalmente. Se construye un primer pórtico y una capilla y un área administrativa que no es lo que hoy conocemos. Esto que hoy conocemos es muy posterior, es de la década del 40, lo que hoy conocemos. Esto era lo anterior, que no tenía la riqueza arquitectónica que tiene el pórtico y la fachada de nuestro cementerio de hoy, que vos ves lo que es, con una capilla bellísima, con un área administrativa. Eso es todo ya del siglo XX. Perfecto. Esta primera determinación del cementerio hace que muchas de las familias trasladen a sus deudos del cementerio de la Cruz al cementerio nuevo de San Juan Bautista. En este cementerio hay algunos mausoleos. Por ejemplo, hay un mausoleo que es el más antiguo que podemos determinar y que perteneció al cementerio de la Cruz y fue trasladado, que es una columna trunca que está dedicada a la familia Virasoro. Juan Asensio Virasoro está enterrado ahí y es el fundador de la familia Virasoro en Corrientes. Wow. Un español,
Juan Asensio Virasoro, que murió en 1847. Por lo tanto, mucho antes de la creación del cementerio. Fue trasladada esa columna trunca que contiene las cenizas de Virasoro, fue trasladada posteriormente al cementerio San Juan Bautista. Ahora, Alexis, la modalidad de panteones ya se utilizaba en el área del cementerio de la Cruz. Sí. ¿O no? Ya se utilizaba y hubieron panteones muy importantes en el cementerio de la Cruz. ¿Todo eso después que se después traslada? fueron demolidos. Ah. La mayoría fueron demolidos y muy pocos trasladados. Perfecto. Hay una época en la que se demolieron y quedó el parque como hoy lo conocemos, ¿no es cierto? Desapareció el cementerio. Bien. De la vista pública, porque debajo deben estar las criptas, deben estar las bóvedas. Algunos monumentos muy importantes, como el de Cabral, por ejemplo, el del gobernador Pedro Dionisio Cabral, fueron trasladados, que también murió en torno a la década de 1840, murió en 1848, también fue trasladado al cementerio de San Juan Bautista, y posteriormente se le adosó un domo, una construcción como en protección del monumento original, ¿no es cierto? El monumento más antiguo está dentro de otro monumento que se le colocó después. Todo esto va a estar datado, señalizado, para que la gente pueda, haciendo un recorrido, entender un poco cómo ha sido la historia de las familias, ¿no? Así mismo, va a ser así tal cual. Hay una folletería que tiene un mapa donde está señalizado el recorrido, para que cualquier persona, sin necesitar un guía, lo pueda hacer. Están numeradas las bóvedas de acuerdo a el ordenamiento que tienen y fundamentalmente de acuerdo a su antigüedad y a los distintos estilos arquitectónicos. Es decir, el recorrido, el itinerario del recorrido o la ruta del recorrido se podría hacer desde distintos puntos de vista. Se podría hacer desde un punto de vista arquitectónico, desde un punto de vista histórico o de mitos y leyendas o de algún tipo de historia que pudiera ser atractiva. Pero en realidad la delimitación la hicimos, vamos a decir así, en las dos manzanas más importantes donde se concentra la riqueza del patrimonio, ingresando por la avenida central y haciendo como una L, donde recorremos todo lo más importante del patrimonio y finaliza en el Panteón de los Vidal, que es el único monumento histórico nacional que tiene nuestro cementerio. Bien, esa era mi otra pregunta, ¿no? Sí. Los monumentos históricos, si este recorrido considera las obras arquitectónicas, si tenemos otros monumentos precisamente para destacar. Sí. Tenemos monumentos muy importantes, por ejemplo, el de la bóveda de la familia Fonseca, que está sellada la bóveda por una dolorosa que está fechada en París en 1909 por un escultor muy famoso de su época que se llamó Carpentier, apellido Carpentier, y está firmada por Carpentier en París 1909, dice. Esa obra vino para sellar la bóveda de la familia Fonseca y es la primera que vemos cuando entramos al cementerio. Es una dolorosa de mármol de Carrara blanco que está ahí en la primera entrada. Bien. Hay otras esculturas de mucho valor, como el monumento que tiene el panteón, la bóveda de la familia Pampín. Estaba pensando esa es, podríamos decir, la más emblemática de nuestro cementerio, que fue catalogada por la Academia Nacional de Bellas Artes en 1980 y que ya figura en la guía de Benjamín Serrano, Pedro Benjamín Serrano, de 1910. Quiere decir que ya existía, es una bóveda antigua, ya en 1910 estaba. Pero esa bóveda bellísima, que tiene una escultura muy importante, es obra de los marmoleros Goñi, que eran unos marmoleros muy importantes que había en la ciudad de Corrientes y que armaban esas esculturas trayendo de Europa diferentes partes de mármol, ¿no? Ellos
traían los mármoles y armaban acá los monumentos funerarios. Esa es emblemática. Es emblemática de nuestro cementerio. Y la historia en sí de los Pampines. De los Pampines, exactamente. Pampín Mantilla. De Pampín Mantilla. Claro, ahí está enterrado Fernando Pampín y su esposa María Meave Reguera, que son los que mueren en la tragedia de Villafranca y que no llegan a vivir nunca en la casa de los Pampín, ¿no? Exacto. Entonces los dos están enterrados en ese mausoleo. Pero esa escena que está representada por los Goñi en esa bellísima escultura, representa la muerte de Juan Vicente Pampín, y su esposa María Mantilla es la que lo asiste en el momento de la muerte. Y eso es lo que está representado ahí. Él está acostado como en una poltrona, sí, donde se ven las puntillas. Es impresionante la escultura. Se ven las puntillas de los almohadones sobre los que él está recostado, con unos bigotes así imponentes, y ella con un desabillé lo está asistiendo en el momento de su muerte. Wow. María Mantilla y Juan Vicente Pampín. Ese momento sucedió en la casa donde hoy funciona el Museo Histórico Provincial. Era la casa de los Pampín Mantilla. Esa casa. Hay tanto para unir, ¿no? Y tanto para recorrer al ser una ciudad y una provincia con tantos años de historia. Con tantos años de historia. Y toda la historia de Corrientes está contada en esas cuadrículas del cementerio. Porque en esas manzanas podríamos contar toda la historia de Corrientes. Están los días de Vivar, está, por ejemplo, figuras emblemáticas como los gobernadores, bueno, Juan Ramón Vidal, José Ramón Vidal, su padre, que fue un gran médico, diputado nacional, que dejó su banca en el Congreso de la Nación para venir a atender a los enfermos en la epidemia de la fiebre amarilla, y muere como uno de los héroes civiles en la epidemia de fiebre amarilla. Él también se contagia y muere. Estaba el doctor Vidal, José Ramón, y el doctor Amarilla, que es otro que también muere en la epidemia. Y los dos están ahí. Después está, bueno, por supuesto, Juan Ramón Vidal y su señora, Eloísa Torrende Vidal, la esposa de José Ramón Vidal, Froilana Molina Bedoya de Vidal, que fue la que presidió la comisión pro templo para la construcción de la iglesia de la Cruz que hoy conocemos. Ella fue la que recaudó los fondos para la construcción de la iglesia que hoy conocemos. Alexis, admiro de corazón, y te lo digo públicamente, la gran capacidad de memoria que tenés. La verdad son talentos. Es un talento sin lugar a dudas por poder recordar las fechas, los nombres, el contexto histórico y trazar una línea de tiempo sin necesidad de ninguna ayuda de memoria. Es fantástico y hay que reconocerlo. Es fantástico. Bueno, vos te ubicás en tiempo y espacio así, porque si no, es como que vamos cambiando y la gente se pierde. Entonces, por eso hay que ubicar siempre, cuando se habla de esto, en una línea del tiempo y marcar los periodos históricos en donde nos encontramos y en qué momento. Este recorrido por el cementerio también tiene historias que son muy interesantes, que hablan de historias de amor, por ejemplo. Una mujer que murió por amor y que es la hija del coronel Desiderio Dante. Está el Panteón de los Dante está hacia el medio, al costado así, a la mano derecha, cuando se dobla para la avenida lateral, está el Panteón de los Dante. La hija del coronel Desiderio Dante se llamaba Sara. Sara Dante se suicidó a los 15 años por amor. Mirá si Susana se tuviera que haber suicidado por algún desengaño amoroso. No, no la tendríamos acá. No la tendríamos acá, ¿te imaginas? No, hubiésemos perdido una gran productora. ¿No es cierto? Bueno, pero para la época, ella quería casarse, ella estaba enamorada y quería casarse con un militar
que era de menor rango, que no tenía un rango ni el prestigio que... Estamos hablando de otro contexto histórico, otras costumbres. Por supuesto, de otras costumbres y demás. Ella, siendo la hija de un coronel del ejército con el prestigio de la familia Dante, se enamoró de un hombre que no tenía el nivel para su familia, no tenía el nivel ni el prestigio de su linaje. Entonces no Por era lo tanto, posible. no era posible esa unión. La familia hizo todo lo posible porque él se separe, inclusive logró hacerlo trasladar a él para que se vaya de Corrientes. Una novela. Y se termine esa historia de amor. Ella, cuando él es trasladado, ella decide suicidarse, se envenena y entonces muere envenenada a los 15 años. Pequeña, pero en ese tiempo eran otras las costumbres. Con otras costumbres. Ella, al morir, es enterrada y una gran demostración de dolor de parte de la sociedad correntina. Hay fotos imponentes de lo que fue su sepelio, un funeral impresionante, en el que la llevaron en una carroza blanca, porque todavía no había sido una mujer, era una niña. Entonces se la consideraba pura. Entonces se la llevó en una carroza blanca. Bueno, todo eso sucede y en el cementerio de San Juan Bautista es enterrada en ese panteón de la familia Dante. Al cumplirse un año de la muerte de ella, él vuelve y coloca una placa en ese lugar, a escondidas en la noche, coloca una placa que tenía una sola palabra, decía holocausto. Ella murió en holocausto por su amor. Ay, por favor. Esa sola palabra tenía la placa. Por supuesto, esa placa al día siguiente, cuando se enteró la familia, fue retirada del panteón, lógicamente. Pero quedó esta historia de amor que terminó en una tragedia. Y ese panteón está hoy cerrado, ya no hay descendientes de la familia Dante, pero ese panteón sigue siendo testimonio de la historia de toda una familia y de esa historia de amor que contamos siempre cuando llegamos ahí. Ahora, hay muchas historias como para contar y que se ven reflejadas precisamente ahí. La de los Pampín es una que seguramente está dentro del circuito. Por supuesto, la de los Pampín está dentro del circuito. La gente conoce la historia de la tragedia del Villafranca y de que los dos están enterrados ahí. María Mantilla hace construir ese panteón imponente en memoria de su marido. Ella le dedica a su marido, Juan Vicente Pampín, ese panteón. Pero paradójicamente entierra en ese panteón a todos sus seres queridos y ella es la última en morir. O sea que es como un mandato terrible, ¿no? Sí. Después tenemos otra historia que es muy interesante también, que es el de la familia Spalding. La familia Spalding era una familia muy antigua, emparentada con los Escobar, una señora Spalding casada con un Escobar, los Escobar sí eran una familia correntina, los Spalding una familia escocesa que viene a Corrientes, y acá sucede un hecho que fue comprobado después por la policía, un suceso incomprensible que es comprobado después por la policía. ¿Qué pasó? Había un hombre que tenía a su hijo muy enfermo, a su mujer y a su hijo enfermos. Para conseguir los fondos que necesitaba para pagar la medicina y para tratar a su esposa y a su hijo, él necesita robar. Delinque, es tomado preso y va preso. Entonces, cuando va preso, estando preso, se entera de que su esposa había muerto. Al morir su esposa, él solicita al comisario que le permitan asistir a su funeral, ¿no? Que le permitan asistir al funeral de su esposa. Sí. Por supuesto, el comisario, en un acto de humanidad, le permite asistir, acompañado por un oficial de la policía que va con él al cementerio. Al momento del funeral se desata una tormenta, una lluvia intensa. Entonces él y su guardia tienen que alojarse, guarecerse en un panteón
que es el panteón de la familia Spalding. Está en un costado así. Ellos se guarecen ahí de la tormenta. En ese momento se cruzan con una mujer que estaba parada junto al panteón. Había una señora, una mujer joven, a la cual ellos le empiezan a hablar porque ella le pregunta, ¿y usted qué hace acá? ¿Cómo se llama? ¿Qué lo trajo aquí? Bueno, él cuenta su historia y le dice que él estaba muy apenado porque su hijo estaba gravemente enfermo y su esposa había muerto y ahora él estaba preso y tenía miedo de perder también a su hijo. Entonces la mujer lo escucha atentamente y le dice, yo le voy a regalar algo para que usted pueda salvar a su hijo. Y se saca un anillo muy valioso y le entrega. Le dice, con este anillo, si usted lo vende, va a poder tener el dinero que necesita para salvar a su hijo. Le regala el anillo. Sí. El hombre se retira, cuando termina la lluvia, el hombre se retira y la mujer nunca más la vieron. La mujer se despidió y nunca más supieron de ella. Este hombre, cuando vuelve a la comisaría y cuenta la historia, el comisario no le cree. El comisario duda de la historia. Entonces lo que hace es llamar al propietario del panteón de la familia Spalding. Llama a uno de los Spalding y le dice, bueno, quiero que usted conozca la historia que me acaban de contar y me dice si esto puede ser verdad. Entonces le hace contar la historia al preso, que además es refrendada por el guardia que había sido testigo. Claro, por el guardia que había sido testigo de esa situación. Finalizado todo esto, él le presenta el anillo de lo que le habían regalado. El hombre se conmueve cuando ve el anillo porque dice, es el anillo de mi hermana. Mi hermana falleció hace 6 meses y fue enterrada con este anillo en el panteón de los Spalding. Chan. Entonces, Chan. El hombre le dice, como mi hermana te regaló este anillo, yo lo voy a comprar. Y le da el dinero, le compra el anillo en una suma sideral para que él tenga el dinero para salvar a su hijo. Porque era un mandato que le había dado su hermana. Exactamente. Hacía 6 meses que ella había muerto y estaba enterrada ahí. Y todo esto está datado, escrito. Está todo escrito en un libro muy interesante que lo escribió mi amigo el licenciado Fernando González Ascuaga, el director del Museo Histórico de Corrientes, que es un gran investigador de cementerios. Él tomó esa línea de investigación hace muchos años y en todos los lugares donde él viaja visita los cementerios históricos de todos los lugares. Me ha llevado a mí a muchos cementerios y recorre, saca fotos, investiga y tiene un trabajo magnífico, tiene un libro voluminoso, con una documentación impresionante sobre la historia del cementerio de San Juan Bautista y sobre todas estas historias en torno a las personas que están enterradas en el cementerio. Y dentro de la creencia popular y del mito y leyenda urbana, seguramente hay muchas historias así como la que estás comentando. Así es, hay otras tantas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la historia de las construcciones, con la historia de cómo se construían los panteones. En esa época, así como los goñi, que te estaba contando, los marmoleros goñi, que eran los marmoleros más importantes que había en la ciudad, ellos tenían unos catálogos. Sí. La gente podía mirar el catálogo y elegir la obra. El tipo de construcción que querían. Habían diferentes estilos constructivos y ellos armaban los panteones de acuerdo al gusto de los que iban a pagarlos, ¿no es cierto?, de los que compraban el panteón. Hay obras valiosísimas de arquitectura. De hecho, que hay una serie de arquitectos muy importantes, como por decirte así, Juan Coll, que fue uno de los grandes constructores de la iglesia de la Merced, de la iglesia de la Cruz, de la Casa de Gobierno, de la casa de la colectividad italiana.
y de muchos otros, la iglesia de Santa Rita. ¿La catedral también? No, la catedral es obra de otro italiano, Nicolás del Grosso. Acá lo importante es que esa impronta que le dio Coll a la arquitectura de la ciudad, Giovanni Coll, fue un italiano, un constructor, ingeniero, que tuvo una impronta muy importante en la arquitectura de la ciudad y que dejó edificios emblemáticos en el patrimonio de la ciudad de Corrientes. Esa misma impronta está también representada en el cementerio, porque él también construyó bóvedas importantísimas en el cementerio, como por ejemplo el Panteón de la Sociedad Italiana, que es espectacular. Es tan bello en su arquitectura y en su escultura y la decoración como la casa de la Sociedad Italiana, ¿no es cierto? El edificio. Ahora ya creamos la expectativa y me imagino que usted señor está diciendo ¿cuándo se inaugura este recorrido? Porque la verdad es que nos da otra visión distinta, sobre el cementerio. Y además aprendemos también sobre los estilos arquitectónicos, porque hablamos de qué es una bóveda, qué es un mausoleo y qué es un panteón. Todo no es lo mismo. Las bóvedas son construcciones subterráneas, es decir, la bóveda tiene una cripta y lo que vemos es el monumento. Vemos un monumento que es lo que está visible y por debajo está la cripta. Sí. ¿No es cierto? Donde el enterramiento es subterráneo. Después, el mausoleo tiene otro concepto, porque el mausoleo es el que homenajea a una sola persona. Cuando se construye un mausoleo, se construye para homenajear a una sola persona. Y el otro es el panteón. El panteón es compartido. El panteón es cuando los que integran ese panteón, los que están ahí, están vinculados por algún tipo de relación, que puede ser parental, en el caso de una familia, o en vínculos institucionales, como decirte el Panteón de la Sociedad Italiana, o el de la Sociedad Española, o el de la Orden Franciscana, donde son todos sacerdotes, en fin. Hay un vínculo que es el que reúne a todos en ese panteón. Y por eso es un panteón, porque son muchos los que están enterrados. La verdad es un placer dialogar contigo y todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y insisto una vez más, una vez que ya esté terminada la obra, queremos invitar a la gente porque es muy bueno poder conocer la historia del lugar donde nosotros vivimos. Así es. Y poder hacer vínculos y poder hacer nexos y poder conocer un poco más acerca del gran valor patrimonial que tenemos, tanto en el cementerio como en el casco de la ciudad. Totalmente, totalmente. Yo creo que es una obra muy importante la que se está llevando a cabo con un equipo técnico de excelencia que se conformó ad hoc para desarrollar este proyecto, y yo creo que el resultado va a ser impresionante porque la gente va a estar encantada con esto. Estamos elaborando la señalización, la iluminación también, una iluminación nueva, la parquización, es decir, toda la puesta en valor de los espacios comunes del cementerio para que la gente lo pueda recorrer como un paseo siguiendo el mapa que está señalizado en la folletería y deteniéndose en cada uno de los panteones señalizados con una cartelería donde hay un resumen de esa historia en cada caso. Perfecto. O sea que se puede caminar, ir conociendo la historia de cada panteón. Como se hace en otros lugares del mundo. Como se hace en otros lugares del mundo, como yo he hecho en La Recoleta 2 veces. En La Recoleta lo he hecho por mi cuenta con un plano guía que ahí lo vende la Asociación Amigos del Museo de La Recoleta. Y después también lo hice con una visita guiada que hizo el profesor Lázari. El profesor Lázari los domingos, fui un domingo a la siesta a hacer la visita guiada con el profesor Lázari, realmente magnífico, una historia soñada. El cementerio de La Recoleta tiene 80 monumentos nacionales. Eso nos da como para otro programa. Totalmente. Nos da como para otro programa. Nosotros tenemos uno, pero que es el de Vidal, y después los otros son monumentos provinciales. Un placer dialogar contigo, Alexis. Te esperamos el mes que viene. Si Dios quiere. Ya pronto Susana siempre me tiene en cuenta para programar. Un placer. ¿Podríamos ir anticipando el próximo tema?
Bueno, hay varios temas que podemos hablar. Vamos haciendo, digamos, una línea del tiempo. Perfecto. Pero ya vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar con Susana. Acercándonos a alguna efeméride, Perfecto. vamos a hablar de otro tema que tenga que ver con la historia de Corrientes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regresamos. Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Y después de esta nota, sin lugar a dudas, tenemos una visión distinta de lo que significa el cementerio San Juan Bautista para todos los correntinos. Cuando ya esté inaugurada esta muestra y este circuito de tanatoturismo, los vamos a estar informando para que ustedes también lo puedan recorrer y apreciar. Me tengo que despedir. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Ludovica Botier, ya sabés, Ludovica es moda a tus pies. A Pietro Glam Indumentaria, muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos. A De Colores Accesorios de Flavia Consorti. A Brisa Spa Urbano, La Rioja 705. Al Turismo Hotel Casinos, con sus sensaciones que te harán volver. Al Banco de Corrientes, con su tarjeta Aurus Visa. Previsora del Paraná, bien de familia, acompañándonos siempre y permitiéndonos llegar a través de su canal que es Telenor a vuestros hogares. Nos despedimos hasta mañana, Dios mediante. Gracias por estar todos ustedes y nos reencontramos a las 22 aquí puntualmente.